Mi nombre es, artístico es Javier Fernández. Soy nativo de la ciudad de Colima. Me dedico a las artes plásticas, a la pintura más específicamente. Específicamente porque también hago otras cosas, como es escultura, objetos, libros de arte, etc. Se extiende los campos de manifestación en muchos ámbitos. Ahora precisamente con el confinamiento debido a la pandemia, pasado, pues ya van casi 6 meses encerrado y trabajando en una serie de libros, pintura, escritura, una especie de diarios de lo que ha acontecido y lo que está aconteciendo, y aparte de ejercicio de producción. Entonces ahorita estoy en el 7º tomo yo les llamo de la pandemia, ¿no? Y ha sido muy interesante este tipo de trabajos. Mi padre era un poco adelantado. Mi madre murió antes de conocer la casa ya terminada, pero mi padre siguió dedicado a sus hijos, y una de sus acciones para reforzar la cultura en nosotros fue hacer, yo creo que el primer mural particular en la ciudad, y encargó para la sala de la casa a don Gabriel Portillo un mural, el cual se hizo, y durante el tiempo que estuvo don Gabriel haciendo el mural, yo me pasaba las horas viéndolo, ¿verdad? Y cómo me llamaba la atención, y cómo la plástica empezó a formar parte de mi atención, ¿verdad? Y yo tenía una mano más o menos buena para el dibujo y hacer cosas. El caso es que pues aquí era todavía un rancho, un pueblo. Yo recuerdo cuando murió mi mamá y llegamos a Colima, que vivíamos en el DF, la cantidad que escuché que tenía Colima era alrededor de 29-30 mil habitantes. O sea, era todavía una ciudad pequeña. Lo mismo, vamos a decir, el sistema de vivir era un poco aislado. No había profesionales de la cultura, no creo que en ningún rango. Había diletantes, había gente que se dedicaba de manera amateur a las actividades culturales, había músicos, había gente de teatro, había gente obviamente de la pintura. Estoy hablando de don Jorge y don Gabriel, de Alejandro Rangel. Y don Jorge y don Gabriel tuvieron la iniciativa de formar la primera escuela de arte, en donde ya se visualizaba que habría que formar artistas profesionales. Al momento en que yo quiero estudiar pintura, pues no había la cultura para pensar que alguien se podía dedicar a las artes. Entonces me dijeron, primero, pues estudia algo práctico, algo que te dé formación en la vida y puedas hacer dinero. Entonces me fui a estudiar arquitectura a Monterrey. Posteriormente, yo pintando por mi lado, haciendo cosas, haciendo mis dibujos, siempre, y terminé mi carrera de arquitectura. Pues obviamente me dediqué a la arquitectura, pero dividido.
o sea, ejercía como arquitecto. Anduve en México, aquí en Colima, en Manzanillo, en el proyecto de desarrollo de Casolar y de todo eso. Y quise independizarme, hacer mi constructora, mi negocio de construcción, y me fue muy mal. O sea, dividido entre la pintura y los negocios, pues no funcionaba ni una ni otra. Entonces llegó un momento, primeramente, darme cuenta que pues estudié una maestría en negocios y me di cuenta de que no era lo mío y había que pues hacer algo, de quitar esa división de la atención en mi vida, y decidí dedicarme a la pintura, a lo cual rompí con todo yéndome de aquí. Platicando con mi mentor, maestro, amigo Jorge Chávez, pues me decía: Colima es muy pequeño, aquí no hay lugar para muchos. Creo que nomás hay lugar para uno, y ese soy yo. Así que te puedes ir fuera, decía, a otro lado. Entonces yo pues le tomé un poco la palabra y me fui a Europa, a Inglaterra. Y ahí empezó mi relación, mi vida con Europa, particularmente con Francia. Y ya, de ahí me enganché con Francia y Europa, y sí empecé a desarrollar mi pintura, empecé a tener exposiciones, y etcétera. Ya fue una consagración a la pintura. Como no hay, en ese tiempo todavía no había la universalidad de la comunicación, las relaciones con... Yo tenía unos libros de pintura universal y eso era lo que me nutría, así yo los veía, pero no había, así, estabas obligado a hablar un dialecto local, lo que se manejaba aquí, las gentes que podían darte una idea de lo que es el ejercicio de la pintura. O sea, era un poco estrecho y vamos a decir, el lenguaje pictórico al que pudiéramos llegar era, vamos a decir, casi de dialecto. Y el lenguaje desarrollado era para la entidad. Entonces el que yo ya tuviera esa, vamos a decir, empujón de mi maestro y mentor a que me fuera, porque aquí no había lugar para más, tenía yo que salir fuera. Y pues nutrirse y empezar a extender el dialecto que se hablaba en mi plástica a un lenguaje más universal. Yo me fui primero dije, tengo que buscar elementos y herramientas para poder desenvolverme en esos lugares. Y me opté por irme a Inglaterra a estudiar inglés. No me interesaba mucho el aspecto americano. Se me hacía más rico culturalmente andar por aquellas latitudes europeas, y me fui a Londres y ahí estuve un año. Y ahí conocí a Sara, la que es mi mujer, y de ahí nos fuimos a España. Y de España las cosas se acomodaron muy bien para los dos y nos fuimos a vivir a París. Y en París me encontré en un determinado momento que tenía pues todo, un taller. Le digo, a la semana que llegué a vivir a París ya tenía el departamento, a mi mujer, mi taller y una exposición montada. O
sea, todo fue muy bien, salieron muy bien las cosas. ¿Sí? Y eso me permitió empezar a conocer artistas, conocer gente que le gustaba la pintura y sobre todo a poder vivir de lo que hacía. Y después de mi primera exposición salieron otras, me invitaron a otros lugares, me relacionaron con ciertos artistas que estaban en boga, de los cuales ni había oído mentar. Entonces, eso me abría un poco las puertas a otros lugares. Por decisión propia, como para tener una cierta apoyo en la vida, me decidí a hacer dos tipos de exposiciones. Una era en instituciones, que son lugares donde la gente va en mayor cantidad a ver, pero que no tiene un beneficio económico para el artista. Y la otro tipo de exposiciones en galerías comerciales, o sea, que sí venden o que les interesa vender, para poder tener una manera de obtener dinero y que yo pudiera ejercer una vida más o menos digna. Para mí Colima es una bendición donde ningún día del año en esta altura se ocupa ponerse un suéter. Y tiene uno contacto directo con la naturaleza, el aire, el espacio. Y es una cosa que yo no pude así digerir allá. Hubo días en que había aguanieve y todo resbaloso, me caigo, no llego al taller, no hay cómo regresar, etc. O sea, situaciones que estoy haciendo aquí. Y claro, me estaba yendo bien. Y allá, pues no sé que se entienda, no es que se entienda, sino que se acepta lo que hago mucho mejor, de una mejor manera. Y pues tenía un consumo de mi trabajo, de mis pinturas, muy redituable. Aquí me encuentro que las galerías que manejaban mi pintura, el vuelco que había dado hacia el abstracto, no era fácil de vender. Entonces hubo por parte de las galerías resistencia de que trabajara el abstracto en lugar del figurativo. Pero dije, las cosas siempre han sido abstractas. El que utilice la figura para organizar mis pinturas es una cosa, pero los cortes abstractos siempre han estado ahí. Ahora elimino la figura como organizador de mi campo de pintura y se vuelve más limpia, más neta, y para mí es mucho más energetizante que como me calificaban pintamonos, ¿no? Que tenía mucho éxito también en ello, haciendo monitos que casi se escuelan en Puerto Vallarta. Y el figurativo grotesco era muy cotidiano y muy bien aceptado y bien vendido. Pero bueno, se vuelve uno resistente a ciertas cosas y dices, ahora me dedico a lo mío, cotidianamente. Obviamente es el tener un nicho de confort creado por un estilo comercial aceptable, pues es bonito, pero se resiste uno y se encapricha uno y sáquenlo uno de su... En fin, así es Y ahora, pues, desde el 95, pues ya hace 25 años,
que decidí romper con la organización figurativa de mis pinturas. Y es a batallar con mi abstracto. La situación de Colima para mí es bien clara. Antes de que hubiera carreteras, con Miguel de la Madrid se abrió ya un tránsito más estable hacia el interior de México con la autopista, pero habíamos sido de manera precolombina una entidad encerrada por un volcán, montaña, sierra y mar. Entonces se creó un lugar cerrado culturalmente. Se habla de la riqueza de la cultura precolombina en Colima y te encuentras boutiques en París que son exclusivamente, venden cerámica de Colima, quién sabe cómo se surten, ¿verdad? Pero venden perritos y guerreros y calabazas. El caso es que Colima siempre fue aislado. Y eso no es muy lejano, ¿eh? Ahora, salir de esa estancia, vamos a decir, con una identidad muy fuerte, hace que se resista el cambio, ¿verdad? Entonces, al momento en que se abre al exterior, pues tiene que ser más competitivo en el exterior, apoyado en la riqueza cultural de nuestra entidad. Eso es lo importante. Que tengamos mucho camino, el camino se va caminando. No hay otra, como dice el poeta español, se hace camino al andar. Y andamos, y ahí andamos.